tener y disfrutar el tiempo orando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una gran bendición y gran privilegio que el Señor nos da. Quiero pedirles, antes de iniciar la prédica de esta mañana, que busque a alguien y abrace a alguien y le diga bienvenido a la casa del Señor. Aquí Joel está solo. Bueno, ahí se puede abrazar con Leo. Sí, que sientan el calor de estar en la casa del Señor. Bienvenido, hombre. Amén. Qué bueno ese Señor, amén. Que podemos compartir. ¿Cómo se sintieron de abrazar a un hermano? ¿Bien? Yo sé que sí, yo sé que sí. Y déjenme decirles que lo que hicimos ahorita es intencional para entender muchas veces cómo actúa la oración en la vida del creyente. Porque a veces estamos orando por alguien y la persona siente el abrazo de Dios por medio de las oraciones. Quiero pedirte, antes de poder continuar, quiero orar por Angélica. Y quiero contarles, ella está un poco afectada de salud, está en el hospital ahorita. Y tal vez es necesario, antes de iniciar y escuchar el mensaje, tener un tiempo para orar y interceder por ella, que ella pueda sentir el abrazo en la iglesia, ahí en el hospital donde está. Así que quiero pedirte la siguiente cosa: si no hay ningún impedimento físico para ponerte sobre tus rodillas, yo quiero invitarte a orar por Angélica, su corazón, por la gloria de Dios sobre su vida y nuestra iglesia, de rodillas. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe y lo que hay, Señor. Señor, de tus labios salieron unas palabras, Señor, y fueron hechos al instante, Señor. No hubo ni un momento de demora, Señor. Salió de tus labios, Señor. Cada palabra y cada palabra se ha cumplido, Señor. Así que Dios, venimos delante de su presencia, Señor, reconociendo su grandeza, su poder y su majestad. No hay, Señor, nadie como usted, glorioso, excelso y sublime, sentado en el trono, gobernando sobre todo. Y Dios, reconocemos nuestra pequeñez, Señor, nuestra insuficiencia. Queremos pedirle, Señor, por Angélica, Señor. Dios, tú sabes su condición mejor que nosotros, Señor. Pero queremos orar, Señor, para que ella pueda sentir en estos momentos, Señor, el abrazo de amor, de gracia de nuestra iglesia, amándole, Señor. Y también sintiendo el peso en nuestros corazones por su estado de salud, Señor. Sintiendo el dolor cuando un miembro del cuerpo está dolido, Señor. El cuerpo entero se duele. Así que Dios, oramos, Señor, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento y razonamiento humano, Señor, inunde el corazón de Angélica, Señor. Oramos para que el gozo tuyo, Señor, sea la fortaleza de Angélica, Señor. Y oramos, Señor, reconociendo que tú tienes un plan maravilloso, perfecto para la vida de Angélica, Señor. Así que Dios, no queremos manipular, Señor, su mano ni su dirección, Señor. Pero rogamos y suplicamos por Angélica, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de orar por ella. Gracias, Señor, porque hemos tenido la compañía de ella, Señor, y poder disfrutar, Señor, cuando estaba bien, Señor, pero también amar y deleitarnos, Señor, en que tú te estás glorificando en estos momentos, Señor, en la vida de ella, Señor. Gracias, mi Señor, por el tiempo que podemos compartir sobre nuestras rodillas, Señor. Dios, una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Una iglesia que pone su prioridad en la oración y el poder de la oración es una iglesia que es temida por Satanás, Señor. Así que Dios, queremos honrarlo a usted por medio de este tiempo. También te pedimos, Señor, habla a nuestros corazones por medio de tu palabra. Queremos escuchar su voz, Señor, audible, Señor, a nuestros corazones y seguir en obediencia su palabra. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios por que podemos orar. Amén. Quiero invitarles a Juan 15. Es uno de mis libros favoritos, uno de mis capítulos favoritos. Y adivinen que ahí está uno de mis versos favoritos también. Entonces, esta prédica ha sido muy especial para mí. Este tiempo de estudiar y meditar esta semana en Juan 15 ha sido de mucha bendición para mi vida. Básicamente, van a ser testigos de lo que Dios ha estado hablando a mi corazón durante esta semana. Y quiero invitarlos a leer. Los textos van a estar en la pantalla. Juan 15, capítulo 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama que no produce fruto, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca, y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Amén. Para poder entender el impacto tan profundo de Juan 15, es necesario leer Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, 16 y 17. Tenemos que entender que los discípulos, cuando escucharon este tiempo de Dios enseñándoles y mostrándoles la necesidad de estar unidos a Él, fue un tiempo sin cortes. No se los dio por capítulos, fue un tiempo de una sola vez a ellos. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, Dios estaba hablando con ellos y comunicando a ellos la necesidad de permanecer en Él. Él sabía que había aflicción en el corazón, por eso el capítulo 14 dice, versículo 1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Él sabía que había angustia en el corazón, había temor en el corazón, había dudas en el corazón, había miedos en el corazón de los discípulos. Y Jesús dice, ¿por qué toma ese tiempo? Era una madrugada de un día y Jesús toma el tiempo para enseñarles una cosa más. Ellos estaban saliendo del aposento alto. Tengo una foto, un croquis sobre el aposento alto. Y él tuvo que caminar hasta el huerto de Getsemaní. No se logra apreciar muy bien ahí, pero si pueden bajar hasta la punta, ahí estaba reunido el Señor Jesucristo con sus discípulos, en el aposento alto. Ahí lavó los pies de sus discípulos, ahí también participaron de la comunión de la Santa Cena. Y fueron caminando hasta el huerto de Getsemaní, que es el siguiente punto. Entonces Dios tomó ese tiempo y ese trayecto para enseñar a sus discípulos. Ustedes se preguntan, ¿por qué Dios tomó ese tiempo? Y mi respuesta es necesario para los discípulos, tanto es necesario para nosotros hoy. Ellos necesitaban esta enseñanza, ellos necesitaban escuchar que ellos deberían estar permaneciendo en Él y obedeciendo a Él y caminando con Él, para poder estar firmes a lo que venía. Quiero iniciar este tiempo con una historia. Hace mucho tiempo escuché una canción que se llama It Is Well With My Soul. La canción me gustó mucho por el contenido de este himno. Fue escrito en 1873 y cuando la escuché un testimonio de John Piper sobre esta canción y decidí buscar la historia de esta canción. Los señores que están ahí es Horacio Spafford y su esposa. En 1871, el hijo varón de esta familia muere, tenía 5 años de edad. Luego de eso, de ese gran catástrofe de perder su hijo varón, también se produjo el Gran Fuego de Chicago en 1871. Horacio era abogado y tenía muchos bienes y se consumió todo con el fuego. Entonces no solo perdió su hijo, perdió todos sus bienes. Estaba en una bancarrota, estaba arruinado financieramente.
En 1873, aún con el dolor en su corazón de la pérdida de su hijo y aún sufriendo con la pérdida de sus posesiones, decide viajar con su familia a Europa. Tenía 4 hijas, su esposa, deciden ir a Europa. Antes de poder abordar el transatlántico, tenía que resolver asuntos aún pendientes con el problema del incendio. Entonces él decide decirle a su familia, váyanse, yo voy a seguirlos después. Su familia toma el barco rumbo a Europa. Él tenía la idea de poder acompañar a un evangelista que se llama D.L. Moody durante su gira evangelismo en Europa, pero él no pudo. Días después él recibe un telegrama de su esposa diciendo, él se dio cuenta que el transatlántico chocó con un buque y el único tiempo que duró el naufragio fue 12 minutos. No le dio tiempo a mucha gente de vivir. Él recibe un telegrama de su esposa diciendo, única salva. Él perdió ese día a sus 4 hijas. Él toma el siguiente barco hacia Europa para acompañar a su esposa que está en Londres. Y mientras va en el barco, el capitán que va en el barco lo llama a él y le dice, en este lugar precisamente, en este mismo lugar, se encuentran sus hijas. Es en ese momento que él va a su camarote y empieza a escribir esta canción. Y quiero enseñarles y mostrarles esta canción. El primer verso dice, de paz inundada mi senda ya esté, ocúrrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, bueno es Él como mi ser. Cuando escuché esta historia y esta canción, un himno de 1873, mi corazón se conmovió por la historia, pero aún se conmovió más por la convicción y el corazón de este hombre, de aún decir, pese a las circunstancias que estaba viviendo, que Dios era bueno y era bueno con él. Independientemente de la circunstancia o la dificultad o la crisis en su vida, él estaba diciendo, Dios es bueno con mi ser. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado crisis estas semanas, estos meses en nuestra red de vivir, y lo primero que hacemos es quejarnos y echar la culpa es de mi padre, la culpa es de mi familia, la culpa es de la cultura, la culpa es de la crisis, la culpa es de los políticos por tomar malas decisiones, la culpa es de todo el mundo? Y caemos en el enojo y en el engaño en nuestros corazones y llegamos al tal punto de decir, tiene la culpa Dios, porque no me está cuidando y me está protegiendo, porque Dios está permitiendo estas crisis en mi vida. Entonces hemos perdido la bendición de pasar por momentos difíciles en nuestra vida para ver la gloria de Dios sobre nuestra vida. Quiero que vayamos a los primeros versos de Juan 15. No podría decir cuál era el sentimiento, el corazón de este hombre, pero había tanto dolor en su corazón, tanta angustia, tanto miedo. Había perdido su familia, solo su esposa había quedado, pero decidió poner su mirada en Dios y no en las circunstancias. Juan 15 dice, yo soy. Esta palabra, para poder entender, tiene que ver con Éxodo capítulo 3, cuando Dios le está diciendo a Moisés que vaya a Egipto y diga, yo soy. Entonces esta no es una palabra liviana ni superficial, ni una palabra tomada al azar. Jesús está diciéndole a sus discípulos, yo soy Dios Todopoderoso. Y le dice, yo soy la vid verdadera, la vid genuina, la vid real. Porque Dios le está diciendo esto a sus discípulos, porque en este momento está preparando el corazón de sus discípulos para decirles, pese a las circunstancias y lo que va a pasar ahorita, ustedes necesitan correr a mí y depender de mí. Yo soy la vid genuina, la única fuente de gozo, de paz, de alegría, la única fuente de confianza y seguridad que ustedes necesitan aferrarse a ella. Y lo que necesitamos recordar es lo que sigue. Mi Padre es el labrador y Él, ¿quién toma la iniciativa? Dice Él. Usted puede sombrear en un círculo, subrayar en un círculo, Él corta. Y el siguiente verbo que sigue es cortar. Dice que Dios está cortando en la vida de un creyente. Toda rama que no produce fruto de la vid la está cortando, está eliminando. Pero en la vida del creyente que dice que produce fruto, está, dice, podando y purificando. Por eso, mis queridos hermanos, independientemente de la crisis, necesidad, angustia, miedo, temor, por cualquier cosa que usted ha sentido en su corazón, Dios quiere que usted descanse en Él. Porque cada circunstancia en la vida del creyente es un acto de amor del Padre hacia usted.
¿Puede entender? No estoy diciendo que Dios está produciendo cosas malas para tu vida. Estoy diciendo que Dios está interviniendo en cada situación de tu vida para la gloria de su nombre. Estoy diciendo que lo que la palabra de Dios enseña ahí, que Dios mismo, que es el Padre y es el labrador, está cortando, purificando y sanando tu corazón. Y eso significa que va a producir dolor en tu vida para sanar el dolor de tu vida. Descansa en Dios. Cada circunstancia en tu vida es un acto de amor del Padre. Estoy hablando sobre hombres y mujeres que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Cada acto de Dios en tu vida es permitido para que tú puedas descansar en Él. ¿Quién toma el cuchillo o la tijera para cortar? Dice que el Padre está podando y cortando las cosas que no son de beneficio para tu vida. La rama en ningún momento le dijo al jardinero, al labrador, necesito que cortes estas hojas porque no sirven, necesito que me hagas más corta o necesito que no toques nada, todo en mí es perfecto. Nunca la rama o el creyente puede decirle, porque el que toma la iniciativa es el Padre, porque Él conoce cuál es tu mayor necesidad. Como hijos de Dios, Él quiere moldearnos a su imagen. Y Él hará todo lo necesario para cumplir el plan de Dios sobre tu vida. Él va a producir dolor, permitir el dolor en tu vida para que tú puedas quitar todo aquello a la que estás aferrado que no es la vid verdadera. ¿Puedes entender la persona detrás de cada circunstancia? ¿Cuántas veces hemos pensado es la culpa de la economía? Por eso estamos sufriendo en este área. Es la culpa de mis padres, nunca me enseñaron nada de lo que estoy necesitando aprender hoy o necesito ejercer hoy. O es la culpa de mi esposa, es la culpa de mis hijos, es la culpa de alguien más, pero no estamos viendo el cuadro grande. Es Dios permitiendo cada cosa en el creyente para que el creyente sea santificado, purificado y el creyente pueda crecer en el conocimiento de Dios verdadero. Romanos capítulo 9, 20 al 21. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer vasijas de adorno y otras para arrojar a la basura? Cuando leemos textos así, queremos pasar por alto lo que realmente el texto está diciendo. El texto dice que el alfarero es Dios y Él tiene el control completo y total sobre tu vida. Nunca el barro puede decirle al alfarero cómo hacerlo. Por eso cada crisis en tu vida, y cuando nos quejamos de las crisis, cuando nos quejamos de la incertidumbre, cuando nos quejamos del dolor y cuando nos quejamos de los problemas en la vida, estamos quejándonos en contra del alfarero, que Él decidió que pasáramos esa situación para hacernos crecer en ciertas áreas de nuestra vida. ¿Qué cosa va a hacer Dios como el labrador o el viñador? Va a protegernos, va a cuidarnos, va a purificarnos. Proverbios 15:3 dice que Él está al cuidado de nosotros, porque dice que Él cuida la viña que es Cristo Jesús. Y aquel que está conectado a la viña, a la vid verdadera, dice que produce fruto. Juan Calvino dijo, ¿cómo alguien conectado a la vid verdadera no producirá frutos? Eso significa que cada creyente conectado a Cristo Jesús, asido a Cristo Jesús, aferrado a Cristo Jesús, producirá frutos. Y dice Dios, cuando produces frutos, Dios va a podarte a ti para que produzcas más frutos. Quiero enseñarles una frase de John Bunyan o Juan Bunyan, que él dijo, las campanas, los hijos de Dios son como las campanas, cuanto más fuerte las golpean, mejor suenan. ¿Sí? Y nosotros no queremos sentir dolor, pero es cuando, ¿ustedes han golpeado alguna vez una campana? Si la golpean con el dedo, pierden, pero golpéanla con un mazo y van a sentir el poder del sonido de la campana.
Y entonces él dijo, ustedes saben, Juan Bunyan fue el escritor de uno de los libros más salvajes, clásicos del cristianismo, que se llama El Progreso del Peregrino. Si usted no lo ha leído, yo quiero animarlo a leerlo. Él escribió ese libro en la cárcel. Por eso él puede decir, los cristianos suenan mejor cuando son golpeados como las campanas, porque se escucha mejor. Otro puritano dijo, cuando no entendemos el sufrimiento y las crisis, es porque no entendemos que detrás de la vara del pastor hay una mano de un padre amoroso. Entonces, las crisis no son malas, como la cultura nos enseña, corre de las crisis, o corre de los problemas, o corre de aquello que te hace sentir inseguro, o con temor, o con miedo, pero Dios está usando cada una de esas circunstancias para moldearte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso, el deleite de un creyente, el deleite de un hijo de Dios, es deleitarse en el propósito de Dios por medio de cada crisis en la vida del creyente. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Si nosotros sacamos lo que Juan nos enseña, Dios quiere que tú des no solo fruto, ni tampoco más fruto, pero que des mucho fruto. Amén. Eso es lo que el texto enseña, no solamente que des fruto, ni que des más fruto, pero que des mucho fruto. ¿Y qué significa en la vida del creyente que dé mucho fruto? Dios va a usar su tijera y va a cortarte, y va a podarte, va a herirte, va a causar dolor en tu corazón para que tú puedas dar mucho fruto. ¿Cuál es el propósito de Dios? También enseñado aquí en este texto. Dice que nosotros permanezcamos en Él. Yo estuve buscando cómo se escribe o cómo escribieron o cómo Juan escribió estos textos. En cada vez que él menciona frutos, él no está mencionando un mandamiento para el creyente. Él no está mencionando algo como mandatorio para el creyente, sino algo que se produce porque está conectado a la vid. Entonces no se convierte en un mandamiento, se convierte en un estilo de vida. No está diciendo fruto como algo que tú puedes hacer como un evento aislado cada día. Hoy leí la Biblia, eso fue un buen fruto, ya no tengo que hacer nada más. Pero el texto está escrito, los verbos fruto o la palabra fruto está escrito en presente. Eso significa que es constante y continuo, no solo un día, pero los 7 días de la semana. No solo unas horas, pero los 24 horas del día. Es constante en la vida del creyente producir fruto. ¿Pero qué clase de fruto? Fruto que glorifica al Padre. Mi pregunta para ti es, ¿la forma en cómo tú estás viviendo hoy tu vida cristiana da gloria a Dios? ¿La forma en cómo tú estás viviendo y tomando tus decisiones está glorificando a Dios? Porque esos son los frutos de tu vida. ¿Cómo estás viviendo hoy? El propósito de Dios es conformarte a la imagen de Jesucristo. Entonces Dios no solo está usando la crisis para que te des cuenta que Él es soberano sobre tu vida. Está usando la crisis para demostrarte el poder de su gloria y su majestad sobre tu vida, pero para conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Juan 3:30, que Cristo crezca y que tú mengúes. Romanos capítulo 8, 28 al 30. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, ayuden, beneficien para el bien de quienes lo aman. Las crisis y dificultades en la vida de un creyente no es falta de amor de Dios, es amor real de Dios. Dios va a disciplinar a los que son sus hijos. Dios va a podar las ramas que dan frutos. Dios va a usar las crisis para moldearte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios es tan amoroso y perfecto que no va a permitir que tú sigas caminando y creciendo como tú eres. Por medio de su palabra, va a usar esta espada de doble filo para herir tu corazón, para quitar las asperezas, para darle forma a tu vida, para guiar tu vida. Va a herirte con la palabra. Es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y discierne los pensamientos. Sabemos que Dios hace todas estas cosas que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual ha sido llamado, iglesia? Que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Cada crisis, dificultad,
problemas en tu vida, temor, miedo, Dios está usándolo para eliminarlo por medio del sufrimiento en tu vida para que seas conformado a la imagen de Jesucristo. Dios no está pensando en que si tú necesitas más comodidad en tu vida, Dios está pensando en el producto final, en la etapa final. Cristo glorificado en tu vida. Dios no está pensando en tu finanza, Dios no está pensando en tu salud, Dios está pensando en que Cristo sea glorificado en tu vida. La gente sigue a Dios o quiere amar a Dios porque quiere que Dios le dé finanzas, le dé salud, le dé riqueza, le dé comodidad. Pero Dios dice, yo no voy a darte eso, voy a quitarte eso para que Cristo sea exaltado en tu vida. Cuando nosotros estamos siguiendo más las finanzas, la salud, la riqueza, Dios va a quitarlo porque eso es una rama que no está produciendo fruto en nuestra vida. Y no está pensando en nuestras emociones. Él está pensando en qué, en su gloria. Porque dice que un discípulo verdadero produce fruto para la gloria de Dios. No simplemente es Dios siendo un Dios todopoderoso, un Dios todo glorioso, ejerciendo su mano de poder sobre tu vida, sino Él ya tiene un plan perfecto para tu vida. ¿Puedes entender? No sé cuántos problemas están pasando hoy en tu vida, en tu corazón, que producen ansiedad, inseguridad, temor, angustia. ¿Cuántas crisis hay en tu corazón hoy? Pero Dios te está diciendo, si tú eres un hijo de Dios real, el que está detrás de eso es Dios. Está produciendo, Él está ayudándote por medio de estas crisis a ser conformados a la imagen de Jesucristo. El Dios Todopoderoso, que no se equivoca, que no falla, que es inmutable, está produciendo en ti la imagen de Cristo Jesús. Y no se va a detener. Romanos 8:30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Dios quiere hacer y formar en ti a Cristo Jesús. Dios quiere que seas más como Él, no menos como Él. Dios quiere que seas más como Él, pero menos como tú. No solo descansa en el plan de Dios para tu vida. No solo descansa en la persona de Dios en tu vida, pero aférrate a las promesas de Dios en cada circunstancia de tu vida. Significa la persona de Dios, el plan y el propósito de Dios, pero las promesas de Dios. ¿Quién fue el que dijo que no te dejará así? Aquel que inició la buena obra en ti va a ser fiel. ¿Para qué? Para terminarla. Las crisis son un puente. Las crisis son un medio que Dios está usando para conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué más importante es para Dios? ¿Tu comodidad, tus emociones o que Él sea glorificado en tu vida? Que Él sea glorificado en tu vida. Aférrate a las promesas de Dios en cada circunstancia de tu vida. ¿Sabes cuáles son las promesas? Nosotros queremos las promesas que nos benefician, queremos las promesas que nos dan valor, queremos las promesas que nos dan estatus. Somos aceptados, somos sus hijos, somos redimidos, somos libres, queremos esas promesas. Pero ¿saben cuál es una promesa de Dios? El Padre fiel y amoroso va a apodarte, esa es una promesa. El Padre perfecto por medio de la obra de Cristo Jesús en tu vida va a quitar las cosas que no benefician tu vida. O sea, otra promesa, pero también va a cuidarte. Y la promesa en Juan 15, versículo 11. Dice, Dios le he dicho todas estas cosas. ¿Para qué? Para que se llenen de mi gozo. Cuando yo leo la palabra llenar mi corazón de gozo, todo lo que llena tu corazón va a controlar tu corazón. Cuando Dios dice que llene tu gozo, vas a vivir por medio del gozo del Señor.
Vas a experimentar la paz del Señor por estar caminando en el gozo del Señor. El gozo no es circunstancial, no significa que porque las circunstancias están apoyando el gozo, tú vas a poder tener gozo. Significa que muchas veces esas circunstancias están opuestas al gozo, pero tú tienes el gozo porque es algo divino. El gozo del Señor solo lo produce el Señor. Por eso dice, tendrán mi gozo, no cualquier gozo. Un gozo que los va a ayudar a entender el plan de Dios, el propósito de Dios en su vida y poder descansar en la persona de Cristo en su vida. Por eso el texto dice en Juan 15:5, separados de mí nada pueden hacer. Porque requiere el poder divino para poder tener el gozo de Dios en sus vidas. Nehemías capítulo 8, versículo 10, dijo, vayan, festejen como un banquete delicioso, como un banquete delicioso de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza o su fuerza. ¿De dónde viene la fuerza del creyente para resistir los momentos más duros y difíciles de su vida? Del gozo del Señor. Dice, ¿de dónde viene el gozo del Señor? Estas cosas se lo he dicho para que ustedes tengan gozo. Entonces, ¿cuál es el gozo? Permanecer en la vid y ser podados para producir mucho fruto. El verso 10 de Juan 15 dice, cuando ustedes obedezcan mis mandamientos. Permanecen en mi amor. Yo les decía que la palabra frutos en el original no está escrito como un mandato para el creyente. Se supone que el creyente, por estar conectado a la vid, como Juan Calvino dijo, va a producir fruto. Va a ser de forma natural producir fruto porque está conectado a la fuente de vida. Pero ¿saben cuál es el mandato? El mandato es permanecer. Si tú no estás permaneciendo tiempo en Escritura, si tú no estás permaneciendo tiempo en oración, de deleitarte en las promesas de Dios, de caminar por la palabra de Dios para entender la verdad de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes han sido purificados y podados por el mensaje que les di. Dios les ha dado la palabra para purificar el corazón del hombre, para podar el corazón del hombre. Solo así podemos tener la fuerza para poder resistir en las crisis, permaneciendo unidos a Cristo. ¿Por qué estamos sofocados, desesperados cuando hay crisis en nuestra vida? Primero, no estamos reconociendo que Dios es perfecto y soberano. Si Él está permitiendo eso en nuestra vida es porque lo necesitamos y es necesario para nuestro crecimiento. Si Él está permitiendo cada situación en nuestra vida que caiga sobre nuestra vida, no estamos solos, nunca nos abandona. Hay un propósito detrás de cada circunstancia en la vida del creyente y es transformarlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero no solo está la promesa de ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo y que Dios está trabajando en nuestra vida, sino la promesa de que hay gozo en medio de las dificultades. Y esa es la fortaleza del creyente. No solo Dios está trabajando, Cristo está nutriendo porque es la fuente de nuestra vida y el Espíritu Santo en nuestros corazones, confirmando la verdad de Dios por medio de su palabra en nuestros corazones. ¿Por qué sucumbimos ante el terror y el pavor de sufrir? Porque tenemos una distorsión de quién es Dios, del plan de Dios y de las promesas de Dios para nuestra vida. El Padre es el labrador. Toda rama o pámpano, como dice la Reina Valera, que no produce fruto, será cortado. Y esta rama, vamos a suponer, está unida a la vid. Y las ramas son los creyentes genuinos y verdaderos. Y va a haber cosas que el labrador o el Padre va a ver que no son necesarias para tu vida. Y sin temor, Él va a quitarlas y arrojarlas al fuego. Va a quitar todo aquello que no beneficia tu vida. Y muchas veces pensamos, ok Dios, tienes razón, tú tienes que cortar las cosas, pero hazlo suave, sin mucho dolor para mí, como que ni se note pues.
Y Dios dice, no, lo hago a mi manera. Y muchas veces queremos escoger los medios que Dios va a usar para disciplinarnos, y Dios va a escoger las cosas que nosotros no esperamos para darnos donde menos queremos. Y voy a decir, ¿sabes qué, iglesia? Es necesario quitar esto porque no va a ser para tu bendición. Y va a darte. Y cortar y purificarte. Y cuando Dios diga, esto es lo que yo quiero en mi vida, en tu vida. Hasta ese momento, la mano del Padre va a dejar de golpear y quitar hasta que tú seas conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo que pasa es que decidimos decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quiero que lo hagas solo por los meses de, tal vez de, no sé, marzo a mayo. O no escojas los meses de calor porque sería difícil. El calor y la disciplina y tú mejor, no, diciembre no, porque el diciembre es para compartir con la familia, comer en Navidad. ¿Sabes qué? Mejor ningún mes. Ellos dicen, no, ¿sabes qué? Todo el mes, todo el año, hasta que tú entiendas que el Padre amoroso toma la espada de dos filos, su palabra, para formar en ti el carácter de su Hijo Jesucristo. Yo no sé cuáles situaciones estás pasando hoy en tu vida, no sé cuáles circunstancias están pasando en tu vida, solo sé que si eres hijo de Dios, el Padre amoroso tiene la espada en sus manos y está conformando el plan de Dios en su vida y nada va a detenerlo. Romanos 8 dice, ni la muerte, ni la vida, ni nada podrá separarnos de su amor. Esto es amor real. El Padre con espada, quitando las cosas que no son necesarias para tu vida. Puedes entender que el Padre con espada, cortando, amándote y mostrándote amor verdadero y real. Puedes entender que Él está pensando en un plan mucho más grande del que tú estás pensando. Y puedes entender que podemos aferrarnos aún en nuestras crisis a las promesas más grandes. Dios va a cumplir sus palabras en nuestra vida. Segunda de Corintios dice que en Cristo se han cumplido con un resonante sí las promesas del Señor. Dios no quiere dejarte y no quiere que pierdas el gozo de entender que Él está trabajando en tu vida. La culpa de la cultura evangélica es decirnos que Dios no va a actuar así. La culpa de la cultura es decirnos que merecemos comodidad, pero tenemos la culpa de haber recibido esas mentiras en nuestros corazones por no estudiar la palabra de Dios. Ciertamente Él es la vid, Él es la fuerza en la que podemos resistir y nutrirnos de la verdad, y Él va a lastimar las áreas que son necesarias para causar dolor y sufrimiento en nuestro corazón para que nosotros seamos conformados a su imagen y semejanza. Oseas capítulo 6. Si nunca han leído Oseas capítulo 6, yo quiero animarlos a leer Oseas capítulo 6. Dice, tú nos heriste, nos lastimaste, pero también tú nos sanarás. Con la misma intención de quitar todo aquello que pueda dañar tu vida, con el mismo coraje y valor, Él va a cuidar de tu vida. Por eso es entender la mano que sostiene la vara del pastor. Es una vara, también la sostiene un Padre amoroso que te ama. El peligro está en no creer en la verdad de Dios sobre tu vida. Por eso, iglesia, ¿en qué áreas de tu vida tú no estás descansando en el Señor? Y estás ideando tus propios planes para purificarte a ti mismo. O cómo correr o escapar de la crisis. Cuando Dios dice que solo ven y aférrate a la vid verdadera. ¿Cuántas decisiones estamos tomando hoy para correr del sufrimiento? Pero Dios quiere usar el sufrimiento para conformarse a ti como Cristo. Para terminar, quiero leer 2 de Corintios. Esto es salvaje, porque la cultura nos dice que no es necesario mostrarte débil. Y yo les voy a enseñar que la cultura nos ha enseñado mal, porque como niños, cuando éramos más jóvenes o niños, íbamos a jugar en la calle, nunca escogíamos al que es malo.
Nadie quería escoger al que tenía debilidades, el que sabíamos que no iba a jugar bien. Y siempre despreciamos a esas personas porque son los que no juegan bien, entonces son los de último. Entonces escogemos, bueno, vos vas a porterear cuando eran los partidos de fútbol en la calle, porque tú no tienes habilidades, tú tienes debilidades, entonces mejor tirarlo al fondo. Y nos peleábamos por los mejores jugadores. Entonces nos creímos esa mentira en el corazón. Voy a tener que disfrazar mis debilidades con apariencia. Voy a tratar de disfrazar mis debilidades con fortalezas. Y la cultura y la psicología te empieza a decir, tú puedes, el poder está en ti. Y el montón de debilidades en nuestro corazón y dice, yo puedo. Y Dios dice, 2 Corintios 12, Pablo estaba pidiéndole al Señor quitar algo de él. Se lo pidió 3 veces y 3 veces dice que Dios contestó de la misma manera. Quiero decirles que la mejor traducción de esta frase está en Nueva Traducción Viviente, porque empieza literalmente así: mi gracia es todo lo que necesitas. No tenemos que mostrarnos fuertes. No tenemos que mostrarnos con capacidad, con habilidad. Incluso en las crisis queremos mostrarnos que estamos bien. Aun cuando estamos sufriendo por el fondo, no queremos mostrar nuestra debilidad en las crisis. Pero Dios te dice, ¿sabes qué, Iglesia Bíblica Petra? Mi gracia es todo lo que ustedes necesitan. No necesitas aparentar fuerza, fortaleza, porque la fortaleza viene por medio del gozo que solo es producido por medio de permanecer en Cristo. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y queremos quitar la debilidad por nuestra propia fuerza y medios, pero Dios quiere actuar por medio de tu debilidad, no sin ellas. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. La cultura nos dice, jáctate de tus logros y tus victorias. Enmárcalos y ponlos por todas las paredes. Pero Dios le está diciendo, el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo, diciendo, ahora me jactaré de mis debilidades para que el poder de Cristo actúe a través de mí. ¿Qué significa Juan 15 para nuestra vida entonces? Que el deseo del Señor es que Cristo pueda vivir a través de tu vida, para que tú puedas producir mucho fruto para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios no quiere quitarte las crisis, Dios va a protegerte de las crisis, Dios va a cuidarte en medio de las crisis, pero lo que Dios quiere es que Él quiere que Cristo viva en ti, sea todo en ti, para que tus frutos le den gloria a Él. Y eso produzca un gozo divino en tu vida. Amén. Es por eso que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en persecución y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza del creyente no es su propia capacidad para enfrentar las situaciones difíciles. La fortaleza del creyente está en correr a la vid verdadera, nutrirse de ella, vivir pegado a ella, aferrarse a ella. Por eso dice, separado de mí, nada puedes hacer. No puedes vencer tus debilidades separado de Cristo. No puede haber una victoria real en tu vida separado de Cristo. No puede haber gozo en tu vida separado de Cristo. Mi pregunta es, ¿de qué estás aferrado hoy? Es necesario esta semana, en los grupos pequeños, ser honestos y decir, estas son mis debilidades. Y quiero que Dios se glorifique por medio de ellas en mi vida. Es confesarlas delante de Dios, Señor, perdóname porque he tratado de ocultar estas debilidades, porque he querido mostrar una apariencia de alguien que no soy. Perdóname porque pensé que ocultando esto iba a ser más útil para ti, Señor. Pero he sido más inútil. Y confesar y decir, Señor, glorifíquese por medio de mis debilidades. Glorifíquese, Señor, en mi vida. Quiero aferrarme cada día más a usted,
para que usted sea quien alimente mi vida y dar frutos constantes en mi vida, y que Dios use cada crisis y cada cosa en mi vida para podar mi vida y así dar no solo frutos, pero más frutos y dar muchos frutos para la gloria de tu nombre. Reconociendo que tú estás detrás de todo, que tú vas a cumplir el propósito que tú has decidido en mi vida y que hay promesas poderosas, grandiosas para mí. Y una de ellas es que Dios va a podarte. Y es una promesa que nadie quiere agarrarse. Pero el hecho de que Dios trabaje en tu vida es una promesa salvaje, porque dice que Dios disciplina a los que son sus hijos. La crisis de Dios en la vida de un creyente significa que Él te considera su hijo. Así que gloria a Dios por cada oportunidad que Dios nos da para crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a orar. Señor, estamos agradecidos, Señor, por su palabra. Su palabra dice que es una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo del alma, divide los pensamientos del hombre, Señor, las intenciones, Señor. ¿Quién puede ocultar algo cuando ha sido expuesto por una espada de doble filo? Entonces, Dios, permítenos pasar más tiempo en tu palabra, Señor, porque también dice que es un espejo, Señor, pero también es fuego que consume y un mazo que puede golpear y romper cualquier piedra. Señor, por medio de cada circunstancia difícil, por cada temor, por cada crisis, por cada miedo en nuestros corazones, Señor, que nosotros seamos rápidos para correr a la vid verdadera que nutre y alimente nuestros corazones para estar asidos en ti, Señor, glorificando tu nombre por cada circunstancia en nuestra vida y dar fruto, pero no quedarnos ahí, pero dar mucho fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Y ser fortalecido por el gozo que viene de ver a tu Hijo Jesucristo glorificado en nuestras vidas, Señor. Que Juan 3:30 se convierta en nuestro lema, nuestra canción, en nuestra vida a diario. Señor, perdónanos por querer ser fuertes en nuestra propia fuerza y opinión. Perdónanos por querer minimizar, Señor, que tú quieres trabajar en nuestras debilidades. Confesamos, Señor, somos débiles. Lo confesamos, Señor. Somos débiles. Por eso necesitamos de ti, Señor. Ahora entendemos, Señor, porque tu palabra dice: separado de ti no podemos hacer nada porque somos débiles. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tu plan. Y gracias, mi Señor, por tener el tiempo para podar mi vida, para yo ser transformado a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Esos son regalos que no merezco. Esas son bendiciones que no merezco. Gracias, Señor, por tu plan, por tus promesas en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.